Bien, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, yo quiero agradecerle en nombre de la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera la invitación que nos han cursado para comparecer esta tarde ante esta subcomisión de Educación y Deporte y participar en el debate abierto con el objetivo de intentar alcanzar porque yo creo que es un poco la pretensión fundamental, un acuerdo en materia educativa que supere o gestione los conflictos actuales. A esto le estamos llamando un pacto de Estado sobre educación. Bueno, yo lo primero que quiero transmitirle, y de verdad lo digo de corazón, es el respeto de mi organización hacia ustedes, hacia sus organizaciones y hacia el trabajo que hace la comisión. Lo digo porque el respeto, la educación y las buenas maneras son un fruto maravilloso que ha concedido la civilización y la democracia a los pueblos y no debemos prescindir de ello en ningún caso y nunca, porque de lo que se trata fundamentalmente es de construir juntos, de convivir juntos, de estar juntos y hacerlos estando todos a gusto. Por eso quería iniciar mi intervención con esta mínima declaración y lo digo de verdad de corazón y sinceramente. Respeto su trabajo, les deseo mucha suerte y espero que todos juntos consigan lo que hasta hoy, después de casi 40 años de democracia, no fue posible. Bien, después de esta pequeña introducción, como he dicho, yo quería comentar con ustedes varios temas en relación al pacto educativo. Bueno, yo no he venido a hablarles de mi libro. No voy a contarles lo que la Unión Sindical Obrera pretende, desea, sus planteamientos, nuestras reivindicaciones, porque para eso le he pasado por correo electrónico una resolución, la última resolución de nuestro Congreso. Tenemos una espléndida página web donde está todo y, además, dado que somos miembros del Consejo Escolar del Estado y una organización con una tradición larga, pues tenemos una trazabilidad que es muy fácil de seguir. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a perder el tiempo con el debate identitario, no voy a hablar de mí mismo, sino que voy a intentar hablar de lo que podría ser posible, es decir, buscar un espacio o intentar localizar un espacio en el que podamos coger, en el que podamos caber muchos. No todos. Lamentablemente no todos, ojalá hubiera un gran consenso. Pero España es un país donde está saliendo muy rentable radicalizarse, donde los extremos son rentables y donde, lamentablemente, a pesar de que tenemos casi 90 universidades en el mapa de la geografía, 90 universidades son muchas universidades. Sin embargo, a fecha de hoy, seguimos defendiendo las cosas en base a la opinión informada, pero hay un déficit muy fuerte y muy grande de conocimiento de las cosas. El conocimiento surge de la experiencia, y os llamo amigos, surge de la experiencia, no surge del devanar el coco durante muchas horas de profunda reflexión y sesuda reflexión. Y entonces, el espacio común en el que podemos caber la mayoría o muchos es un espacio que tiene que surgir de la experiencia. ¿Por qué digo de la experiencia? Porque cuando hablamos de educación hablamos de una cosa peculiar. Yo creo que nadie que esté en esta sala, nadie que tenga hijos o haya tenido hijos, nadie ha tenido, ni siquiera por asomo, la duda ante lo fundamental. Y es el deseo de que sus hijos tengan una buena educación. Me da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro, de al lado o de enfrente. Yo creo que es un sentimiento común compartido, es un sentimiento humano, es normal. Lo ves en todos los padres y todas las madres. Y yo confío en que todos ustedes, aquí, tengan presente esto, que una buena educación es un deseo natural, es un deseo legítimo, es el mejor deseo que tienen los padres para sus hijos. Y es de esto de lo que estamos hablando, de cómo hacer posible ese deseo, de cómo hacer posible que las personas que están responsabilizándose del espacio público hagan posible el deseo de que los niños, nuestros niños y niñas, tengan una buena educación. Para todos los padres, me da igual que sean de Cataluña, de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, de derecha, izquierda, alto. Esta es la clave del asunto. Decía que no he venido a vender mi libro, efectivamente. Lo que sí quiero decir es que me llama mucho la atención. Hoy, estamos en el año 2017. Y me sorprende mucho una cosa que es demasiado abundante, y es que tenemos a muchas personas muy jóvenes incorporándose al mundo de la educación y personas que reproducen
con una facilidad enorme y con una pasión desaforada los tópicos de hace más de 40 años. ¡Qué sorpresa encontrar a personas tan jóvenes, después de hablar de un país donde hay 89 universidades, que replican y reproducen de una forma absolutamente sorprendente los viejos tópicos que tienen la friolera de 40 años en España! El pensamiento central de mi intervención es de un señor que se llamaba Albert Einstein. Él dijo, pensando en ese espacio común donde podamos coger muchos, no todos, lamentablemente, pero sí muchos, se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. Se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas que crearon las viejas formas de pensar. Estamos en 2017. La Iglesia, la religión del año 2017 no se parece en nada del año 2000, ni la del año 99, ni la del año 60, ni el socialismo, ni los partidos de centro-derecha. Las cosas cambian y el mundo cambia. Y no somos iguales. Y sorprendentemente aplicamos las mismas categorías y las mismas explicaciones para cosas que son obsoletas. Y lo sorprendente no es que haya personas con 70 años o algunos que hemos recorrido mucha carretera que te digan, yo sé lo que tengo que decir. ¿Por qué? Pues porque yo en la época de los años 75, por Dios santo, que del año 75 ya han pasado muchos años. Demasiado. El mundo ha cambiado. El mundo cambia a gran velocidad y nosotros no cambiamos. Me sorprende mucho. Voy a poner un ejemplo. En el caso de los conciertos educativos, esto es unas antorchas que más fácilmente se incendian y dan una luz maravillosa. Fijaros ahí, en los programas de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, hay un extremo de gente que dice, no, esto hay que reducirlo, desaparecerlo, sin contemplación, hay que suprimirlo. Luego hay en medio quien los considera subsidiarios de la escuela pública o quien los define como complementarios atendiendo a la demanda social, pero luego hay otro extremo, los que apuestan simplemente también por la supresión en base a la fórmula esa del cheque escolar, con financiación directa a la familia, este tipo de cosas. Este es un mapa, un panorama, por poner un ejemplo, en el que tenemos un discurso en los extremos, que suena mucho, que hace mucho ruido, que mola mucho a determinadas tribus de la celtiberia, y luego hay un espacio muy grande en el que conviven posiciones más razonables, en donde se habla, bueno, de unos equilibrios, de una manera o de otra, pero que son muy interesantes. Si observamos la información que se genera, la información que circula y se genera en torno a la educación, será muy fácil detectar cuáles son los problemas más mediáticos. Los más mediáticos no son los problemas importantes de la educación, pero son los más mediáticos, los que ocupan más prensa, los que le encantan, a los políticos declamar delante de las alcachofas y delante de una cámara. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos. Pero son estos. La convivencia de la red pública con la red concertada. Ese es uno de los temas estrella de todos los follones y de todos los líos que hay en la educación. Con una derivada que ha surgido en los últimos años, esta es nueva, no hace mucho, pero bueno, ha surgido, que es el tema del concierto de los colegios de enseñanza diferenciada. La mal denominada segregación por sexos. Luego está la distribución territorial de las competencias, que esto es un tema complejo, difícil y que abarca muchas áreas que no se refieren solamente a la educación, con el debate estrella, por supuesto, del tema lingüístico. La cuestión de la laicidad, la presencia de la asignatura de religión en el currículum, la comprensividad del sistema escolar, la llamada clasificación o selección temprana del alumnado y el encaje tan controvertido siempre entre la vía formativa académica y la profesional. Y por último, pero no es por ser el último el menos importante, está, señores y señoras, el problema de la financiación pública de la educación. La madre de todos los follones es este. La filosofía de nuestro sindicato es, vamos a intentar reducir los follones, por lo menos el número, y vamos a apostar por las soluciones. Fijaros, tenemos un artículo 27 de la Constitución, ya lo conocéis, todo el mundo lo conoce, pero habéis dado cuenta que todo el desarrollo, la aplicación ha sido conflictiva. Desde la LOECE de Otero Novas en el año 80 hasta la LOMCE del otro día, no ha habido una ley en España que no haya sido contestada, donde ha habido follón, bronca y lío.
todas, de un lado o de otro, siempre. ¿Qué pretendo decir, por tanto, con todo este panorama? Pues pretendo decir una cosa muy sencilla. En un momento social y político, he dicho, donde es fácil y rentable radicalizarse, es el espacio de la moderación, de la continencia ideológica y verbal, de la prudencia y de la sensatez, donde podríamos caber muchos. Estas son las coordenadas más realistas para apostar por un acuerdo y renunciar a la beligerancia. Y voy a deciros 3 razones fundamentales por trabajar y por apostar realmente por ese espacio de no beligerancia y de buscar, por tanto, lo que es de común acuerdo para todos. Primero, por responsabilidad. Es una vergüenza que después de 40 años el objeto fundamental de un sistema educativo, que es el éxito del alumnado, o sea, sacar y dar lo mejor posible a nuestros alumnos, esté permanentemente distorsionado por la bronca y por el lío. En un lugar donde las personas que han estudiado tienen una carrera, se supone que son el top de la civilización occidental y, por tanto, se les presupone también en la forma, en las maneras, en los objetivos, una tendencia al acuerdo y no a usar la cachiporra celtibérica, que es tan tribal, tan nuestra, tan antigua, que es lo que impide llegar fundamentalmente a acuerdos, que no tenemos la sangre caliente, no va a la marcha, lamentablemente, pero quien padece la bronca son los alumnos. ¿Se les está haciendo un perjuicio? Sí, siempre se les perjudica. Esa es la primera razón. La segunda, estoy convencido, y no he venido a decir otra cosa, que es más positivo la convivencia colaborativa que la bronca y el lío. El debate identitario y cavar y cavar y cavar trincheras. Es más positivo, es más productivo. El otro día asistí en el Senado a una mesa redonda en la que Ramón Jáuregui mencionó un libro de Habermas que me encanta, que se llama La inclusión del otro. Qué curioso. Decía Ramón Jáuregui, nos cuesta en España llegar a acuerdo muchísimo porque la cultura del acuerdo no ha echado raíces. Pero es que es clave, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de un pacto escolar es de convivencia, es de convivir. Después de tantos años de ese continuo vaivén en el que hay 2 grandes familias, 2 grandes grupos, por decirlo así fácilmente, que son tradicionalmente la visión, la perspectiva socialista, la visión progresista o la liberal conservadora, como le queramos llamar, después de verlo permanentemente en esa trifulca, es el momento de decir, no se puede ganar en educación, no se puede ganar, hay que convivir. Y solo se puede convivir aceptando lo que decía Habermas. Hay que aceptar al otro como un bien, porque la visión socialista de la educación parte de elementos que son legítimos, son verdaderos, no todos, pero tienen un fondo y un pozo de verdad, igual que la visión que tradicionalmente ha defendido el sector liberal, conservador, como le queramos llamar. También hay una visión legítima. Hay muchas familias, muchas personas que cuando piensan en sus hijos, piensan lealmente en sus hijos, de una manera o de otra. Y entonces yo digo, ¿cómo acaba esto? Esta es la pregunta. ¿Esto cómo acaba? ¿Qué solución hay? ¿Ganar votaciones? No. ¿Una nueva ley por mayoría? Pues no, porque no tiene solución. Antes les deseaba suerte, les dije que respetaba su trabajo. Yo he estado escuchando todos los comparecientes que han venido antes que yo. Con los ingredientes que hay encima de la mesa, es imposible hacer gazpacho. Lo siento, no se puede hacer gazpacho, no sale. Ni en MasterChef, todo junto, más los maestros, no se puede. ¿Por qué? Porque son absolutamente antitéticos, contradictorios. Y se olvidan de lo fundamental. Y es que esas 2 visiones parten de una raíz legítima que yo creo que es la clave para encontrar un espacio común donde puedan coger todos. Esa es la segunda gran razón. Si aceptamos al otro como un bien, suprimimos, por tanto, ese método de tesis, antítesis, síntesis. No funciona aquí. Suavizar las posiciones no funciona aquí.
Aquí hay que aceptar sí o sí la convivencia. Hay que convivir. Hay que aceptarla por principio y a partir de ahí empezar a construir. Y luego, la tercera razón es por realismo. Hay mucho hecho. Somos un país proclive a la queja. Somos muy quejitas. Pero España creo que tiene un sistema educativo muy potente. Tiene defectos, ¿eh? Claro que tiene defectos. Nos gustaría que tuviéramos niños que terminaran titulando muchos más. Sí, ya tenemos por ahí porcentajes del fracaso escolar o el abandono. Pero tenemos un sistema muy potente. Hemos conseguido una escolarización plena. Hay problemas, pero también hay que reconocer que hay unos logros en la España de estos últimos 40 años que son muy evidentes. Muy evidentes. Ha habido diálogo en el año 97 con la Fundación Encuentro y un documento que firmaron 18 organizaciones, que es la Declaración Conjunta a Favor de la Educación. Yo se lo recomiendo. Es un texto escrito que acordaron 18 organizaciones y contiene elementos que apuntan a donde yo estoy diciendo, a ese espacio donde podemos coger muchos si somos capaces de mirar al otro como un bien. Nada más. El texto final que se hizo en el año 2010, en la época de Gabilondo, no es un mal texto, contiene cosas que están muy bien redactadas y que estuvieron globalmente a punto de tener una firma. Y voy a decir más, algunas cuestiones de las últimas leyes educativas, como la ley y la LOMCE, algunas no son controvertidas entre ellas, ¿eh? No lo son. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un consenso implícito porque las cosas funcionan. Al margen de la bronca, del ruido, del follón, las cosas funcionan. Hay un consenso implícito que está funcionando, que debe ser la raíz que hay que coger, porque esta es la clave de todo este asunto, coger el rábano por las hojas y decir, sí, apuesto por la convivencia, no por el mensaje identitario. Y, por tanto, esa razón de realismo me parece fundamental. Bien, ¿qué actuaciones proponemos como Unión Sindical Obrera después de este marco general que he querido mencionar hoy? Lo primero, cuando se trabaja un pacto hay que pedir un cese de hostilidades. Es una cosa evidentísima. Si hay un conflicto, lo normal es que para poder hablar tienen que cesar las hostilidades. No puede haber una huelga convocada el 9 de marzo, que me parece legítima, me parece fantástica, cada uno hace con sus cosas lo que le da la gana. Pero no tiene sentido tener un proceso de negociación abierto y convocar una huelga general de la enseñanza. Porque tiene que haber un cese de hostilidades. Todos quietecitos. Vamos a intentar que no haya actuaciones hostiles para favorecer el diálogo, para favorecer un espacio colaborativo o un proyecto compartido de educación, no el mío. Si no, es imposible. Tenemos que aceptar también una fórmula básica. Lo que funciona bien es mejor dejarlo como está. No podemos estar reescribiéndonos continuamente de la A a la Z, eso es absurdo. Estoy diciendo que España funciona en buena medida y el sistema educativo está funcionando. Está funcionando. Lo que funciona bien, dejarlo como está. Hay modelos que funcionan. Podemos ver iniciativas incluso exitosas. Estamos viendo que muchos colegios han sido reconocidos en premios como el de Acción Magistral, de protagonista del periódico Magisterio, en los de Plataforma por Mejoras de Escuela. Hay un montón, o sea, hay muchas experiencias. Hay una realidad muy positiva y que, por tanto, tenemos que aceptar que lo mejor es dejar lo que funciona bien, no tocarlo, no enredarlo, no reescribirlo. Y luego dividir las cuestiones en función de la temática dominante, porque en la educación hay cuestiones que son académicas y pedagógicas, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Hay cuestiones que son más de contenido político y legislativo y otras de cuestiones que son profesionales y laborales. Y esas cuestiones hay que tratarlas en los foros adecuados con los interlocutores más adecuados. Sería novedoso en España que no fuéramos los sindicatos los únicos interlocutores del profesorado en un pacto educativo. Fijaros lo que voy a decir. Si el Gobierno se propusiera gastar algo de dinero en sacar a 100 profesores en activo de los distintos niveles educativos, de colegios públicos, 100 con una excedencia forzosa, que están trabajando, de los que trabajan, no de los que hablamos,
no de los que estamos en la superestructura de educación, los que están trabajando, y les diéramos 6 meses a ellos por grupos de trabajo para que ellos redactaran y escribieran lo que es académico y es pedagógico, yo aseguro que sale un documento estupendo. No nosotros, ellos, profesores de verdad, de los que están en las aulas, darles una excedencia 6 meses, juntarlos en un espacio tranquilo y que lo escriban ellos, no los políticos, ni los sindicalistas, ni los pedagogos, ni los de para acá, ni los de para allá. Las cuestiones pedagógicas y académicas que lo hagan ellos, lo harán muchísimo mejor que nosotros, porque saben. Porque es que están todos los días en el aula, es que lo están viendo. Y nosotros, lamentablemente, por mucha buena voluntad que tengamos, pues no estamos. Y luego solamente quería comentar que, hombre, yo creo que la situación ahora mismo de las redes públicas concertadas, ¿cuál es la mejor solución? Pues para mí la mejor solución es la regla del statu quo. ¿Qué significa el statu quo? Respetar lo que hay. Respetar lo que hay. Se acabó. Lo que funciona bien, no volver a escribirlo, no volver a reescribirlo. Y mejorar lo mejorable, que hay aspectos mejorables, pero no volver a empezar desde el principio, que es un aburrimiento mortal. Y sobre el tema, por ejemplo, de la laicidad, que es otro tema que va a salir muchísimo en la prensa, pero vamos a ver. Decía Habermas, la secularización de las sociedades modernas, estamos ya en una sociedad de 2017, que no estamos en el año 1900 ni en el año 1960, estamos en 2017. ¿Qué supone la secularización? La ruptura del monopolio de la interpretación, que la tenían unos señores que decían lo que era bueno, lo que era malo, si ibas para arriba y para abajo. Ese monopolio ya está roto. ¿Vamos a crear nosotros otro monopolio? Ahora el monopolio cientifista, no, las cosas son como las dice no sé quién. No a los monopolios. El tema de la laicidad no es un problema en España. La Constitución lo dejó clarísimo. No debe ser ningún problema. Y yo estoy seguro, y se lo digo a todos ustedes, que en relación a esa asignatura, la asignatura de religión en la escuela, se pueden estudiar configuraciones que podrían ser aceptadas por todos y que actualizarían su presencia dentro del actual contexto social. Seguro, sin ningún problema. Sin ningún problema. Creo que hay que seguir reforzando el itinerario de la FP, porque creo que se está haciendo un buen trabajo y hay que darle más impulso, ampliar la gratuidad de los 0 a los 18 años y, otra cuestión importante, revisar el currículum, porque tenemos un currículum que es el horror, mastodóntico, es un dinosaurio inmenso, tanto en infantil, enseñanza secundaria, como también el bachillerato. Aquí hay que darle una vuelta, esto es una cuestión muy académica y he dicho y he recomendado, y lo digo en público, que si se lo dejáramos a un grupo de profesores en activo, a los que le diéramos la oportunidad de hacer ese trabajo, lo harían fenomenal. Y voy terminando. El profesorado es el éxito de cualquier reforma educativa, de cualquier ley educativa, de todo. En España tenemos 2 problemas básicos, que es la selección de los mismos y la carrera docente. No hay nada más deprimente que la carrera docente, y me ha salido empareado. Pero deprimente significa que entras, apruebas una oposición, te contratan en un colegio y ya está. Ya llegaste al tope. Allí no hay más recorrido. A ver si me puedo jubilar y a ver si por el camino me dejan trabajar. No hay nada más deprimente que la carrera docente. Es muy duro y muy difícil progresar. Es muy difícil tener promoción hacia arriba o hacia abajo. No lo hay. Hay profesores que entraron y terminaron exactamente igual que entraron. Por tanto, esa promoción dentro de la carrera docente es muy importante. Ya habrán hablado muchos comparecientes del tema del estatuto, que me parece fantástico, que va dentro aquí de la carrera docente y donde deberían distinguirse y premiarse las mejores prácticas docentes. Sí, porque los sindicatos nos hemos acostumbrado a decir que todo el mundo mundial es malo y que la culpa de las cosas que ocurren en los centros son los de fuera. Pero también hay razones para entender que los que estamos dentro también tenemos alguna responsabilidad. No todos los profesores son iguales. La carrera docente es deprimente, ya lo digo. Y como todo va igual, y todo vale lo mismo, y por donde se puede crecer es por ningún lado, o con dificultades, o muchas dificultades. Bien, la aplicación de cualquier ley tendrá siempre
consecuencias laborales. Cuando se trabaja en educación, se trabaja sobre tejido vivo. ¿Qué significa sobre tejido vivo? Pues significa que modificar el plan de estudio va a suponer para mucha gente perder horas docentes, por ejemplo, o perder puestos de trabajo, por ejemplo. O cuando se habla de suprimir un concierto, significa que no sé cuántas personas se van a la calle. Trabajamos sobre tejido vivo y, por tanto, el tejido vivo duele. Todas las reivindicaciones laborales son legítimas. Muchas de ellas son totalmente ciertas. ¿Sabéis cuánto trabaja habitualmente un profesor en un colegio concertado? Pues normalmente se están dando entre 28 y 30 clases semanales. En uno privado, fácilmente 34. Muy fácilmente. Además de todo lo que conlleva corregir toneladas de exámenes en tu casa, fines de semana de formación y 50.000 cosas más. En la radiografía de la escuela y del profesorado hay una ley que es como la de la gravedad. No conozco a nadie que haya aprobado una oposición y que sea profesor docente de la escuela pública y que se pase a la escuela concertada. Algunos hay, raros. O al revés, de la escuela concertada se haya ido a un colegio privado en España. Sin embargo, la fuerza de la gravedad opera en la otra dirección, facilísimamente. Todo el que puede pasar de un colegio privado pasa a uno concertado. Y todo el que puede pasar de uno concertado pasa a uno público. ¿Qué quiere decir eso? Que si hemos creado, y la Constitución creó, la red de centros sostenidos con fondos públicos, lo normal es que los niños escolarizados en estos centros sostenidos con fondos públicos tuvieran un estándar de calidad y de equidad equivalentes. ¿Es posible esa equivalencia si hay jornadas de 30 horas de docencia semanales? ¿Es posible que los profesores acepten de buen grado un nuevo plan de estudios que podría venir de la mano de una nueva ley de educación si esa nueva ley de educación les deja sin trabajo? ¿O cuestiona su jornada y, por tanto, sus ingresos mensuales? Pues no. Un elemento que siempre se tuvo que considerar y se debería considerar en cualquier reforma educativa es un plan de formación sólido y potente, que permitiera la habilitación y que permitiera, por tanto, la especialización para los profesores que están en activo, que les permitiera reciclarse en directo y que no hiciera sangre sobre las jornadas laborales o los puestos de trabajo. No puede haber una reforma educativa sin contemplar un plan de formación muy potente para el profesorado en activo, que permita realmente que esas modificaciones en el plan de estudio no le cuesten a la gente o el salario o la jornada o todo un tirón, ¿no? Y el principal caballo de batalla, no sé cómo voy de tiempo, señora presidenta. 2 minutos. Bien. Pues nada, la financiación. Tenemos un sistema inmenso, 8 millones de alumnos, 682.000 profesores y casi 28.000 centros. Muy, muy complicado de gestionar. Me decían de pequeño mis profesores que las necesidades son infinitas, pero los recursos limitados. Y si encima hay una crisis, mucho más. Las políticas se hacen eligiendo y para elegir pues hay que priorizar. Yo creo que ahora mismo el tema de la financiación y de la financiación pública es un tema que hay que abordar en profundidad. Hay que hablar realmente de que poder elegir con independencia de los recursos económicos es una posibilidad que se abre en España a partir del momento en que se inician los conciertos educativos. La gente que tiene una renta económica alta nunca ha tenido mucho interés ni por la ley educativa ni por los pactos educativos. ¿Por qué? Porque escolarizan a sus hijos en los colegios privados, aquí o fuera de España. ¿Dónde está la controversia? ¿Dónde está el conflicto? Entre las familias que necesitan la gratuidad de la enseñanza con fondos públicos para poder elegir o para poder acceder al colegio de su preferencia. El concierto educativo hace que la educación privada sea accesible para todos, para quien quiera elegirla. La escuela es el gran instrumento para la igualdad de oportunidades y el sistema educativo debe facilitar a todos los alumnos
cualquiera que sea su situación familiar o socioeconómica, unos medios formativos sustancialmente iguales en función de sus méritos y su capacidad. No se puede discriminar por razones ideológicas, pedagógicas o por el tipo de centro que elija las familias. Los recursos del Estado son de todos, proceden de los contribuyentes y nunca se podrán utilizar o no se deberían utilizar para financiar el sistema que le guste a un gobierno grupo, castigando con la privación de esas ayudas a los que no coincidan con los gustos de los gobernantes. Porque no se trata de eso. No se trata de eso. Yo creo que no. ¿Creemos que es necesario que se cumpla la ley? Sí, parece una obviedad, pero no se cumple la ley. Desde el año 85 se habló de la homologación del profesorado de la escuela concertada y estamos en 2017. No se da. Es imposible poner a trabajar una comisión que dictamine el coste real del costo escolar en la enseñanza concertada. No hay manera, yo no sé cómo hacerlo. Es imposible. Por tanto, como no se sabe, pues la financiación procede de criterios que son decimonónicos, pero ahí van funcionando. O igualar la oferta de los servicios educativos. En definitiva, facilitar a todos los centros sostenidos con fondos públicos los mismos medios humanos y materiales para atender a su alumnado sin discriminar a nadie. Bueno, pues gracias por su paciencia. Yo finalizo como empecé, declarando nuestra voluntad de contribuir, donde podamos contribuir, y haciendo las aportaciones y propuestas que entendamos necesarias y, bueno, esperamos también para ello contar con su apoyo y con su respaldo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora Matecruz.